Todos vamos a iniciar esta serie de videos destinados como apoyo para alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM que estén cursando la asignatura de álgebra lineal. Entonces vamos a iniciar con el tema número uno, que es el de que corresponde a grupos y campos. Si bien este tema no es propio de un curso común de álgebra lineal, lo vamos a tomar como introducción porque los conceptos que aquí vamos a tratar nos van a ser esenciales para poder definir lo que es un espacio vectorial. La definición de espacio vectorial es probablemente la más importante de todo un curso de álgebra lineal, entonces de ahí la importancia de que nosotros tomemos este tema como introducción para que cuando lleguemos a esa definición de espacio vectorial nos resulte más sencillo comprenderla y eso va a ser de gran beneficio para todo el curso. Entonces vamos a iniciar primero con este tema muy corto. Vamos a iniciar definiendo lo que es una operación binaria, ¿sí? Y de esta operación binaria, después de que estudiemos su definición, nos vamos a concentrar en ciertas propiedades que puede o no cumplir determinada operación binaria, que son estas que tenemos enlistadas aquí: cerradura, elemento idéntico, elemento inverso, asociatividad, conmutatividad, y después platicaremos de otras que existen. Entonces, una vez que tengamos claro lo que es una operación binaria y qué propiedades puede o no cumplir cierta operación binaria, lo que vamos a hacer es asociar algo que vamos a conocer como sistema algebraico. Este sistema algebraico no es otra cosa más que un conjunto en el que se encuentra definida una o más operaciones binarias. Y entonces, ya que tengamos un sistema algebraico, vamos a evaluar si cumple o no algunas de estas propiedades, y eso nos va a permitir empezar a clasificar estos sistemas algebraicos como ciertos tipos de estructuras algebraicas. Y en este curso nos vamos a concentrar únicamente en estructuras de grupo abeliano, las cuales son muy similares, solamente hay una diferencia muy particular. Y finalmente vamos a hablar de las estructuras de campo. ¿Sí? Estas últimas dos, estructuras de grupo abeliano y estructuras de campo, van a resultar esenciales, como les comentaba hace un momento, para que nosotros podamos hablar de la definición de espacios vectoriales. Entonces, de ahí la conveniencia de que, a pesar de que este tema no sea propiamente de una asignatura de álgebra lineal, de ahí viene la conveniencia de que nosotros lo veamos como introducción a lo que ya es propiamente un curso de álgebra lineal. Entonces vamos a iniciar a estudiar primero, decíamos, la definición de operación binaria. Es importante que sepan que el material que se utiliza para la elaboración de algunos ejercicios y de algunas de las definiciones que aquí les presento en este video y en los que vienen, pues algunos fueron proporcionados por lo que se conoce como la Academia de Profesores de Álgebra Lineal de la Facultad de Ingeniería. Entonces, muchos de estos ejercicios vienen de publicaciones de algunos profesores, otros vienen propiamente de la elaboración del jefe de academia y de algunos libros ya muy tradicionales de la Facultad de Ingeniería. Entonces vamos a iniciar recordando un poco algo que se platicaba en la asignatura de álgebra. Lo que se ve en la asignatura de álgebra es prácticamente un repaso por distintos tipos de entes matemáticos y cómo es que estos se operan. Y así se empieza hablando de números naturales, números enteros, hasta llegar a los números reales y finalmente a los números complejos. También se ve un poco de polinomios, de matrices y cómo es que operamos estos polinomios y estas matrices. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hablábamos de multiplicación, por ejemplo, de polinomios, aquí tenemos una multiplicación de monomios, pues decíamos que esta multiplicación cumplía, o se decía que esta multiplicación cumplía el axioma de conmutatividad, que en términos sencillos nos dice que el orden de los factores no altera el producto, y que en este caso sería lo mismo multiplicar 3x cuadrada por 4x cúbica, nos va a dar el mismo resultado que si multiplicamos 4x cúbica por 3x cuadrada. Y esa propiedad se conocía como conmutatividad y sabemos que se cumple en multiplicación de polinomios. Pero si nosotros nos pasamos a la multiplicación, pero ahora definida en un conjunto de matrices, pues para empezar recordamos que la multiplicación de matrices tiene su propio procedimiento distinto al que nosotros realizamos cuando estamos resolviendo una multiplicación de polinomios. Al ser una operación distinta, aunque se llame igual, nosotros le llamamos multiplicación a ambas. Una es de polinomios y otra es de matrices.
y además de cambiar la forma en la que los operamos, pues va a cambiar el comportamiento de la operación. Y entonces en matrices nosotros nos recordamos algo que nunca se nos tiene que olvidar de matrices, pues es que en la generalidad de, de las operaciones multiplicación de matrices, la generalidad de esta operación no es conmutativa. ¿Qué significa eso? Que no me va a dar el mismo resultado siempre que yo quiera multiplicar la matriz A por la matriz B, no va a ser lo mismo que la matriz B por la matriz A. Incluso habrá algunos casos en el que ni siquiera se puede resolver la operación si yo cambio el orden. Puede ser que esta sí se pueda resolver y me dé una matriz como resultado, pero si yo cambio el orden de las matrices, puede ser incluso que ni siquiera se pueda multiplicar si yo cambio el orden. Y en otros casos puede ser que sí se pueda multiplicar, pero que el resultado sea distinto. Sí hay un subconjunto de matrices que podemos definir o podemos establecer que la multiplicación de matrices en ese subconjunto sí es conmutativa. Pero en la generalidad esto no se cumple. Entonces esto sirve como introducción para que nosotros nos podamos dar cuenta que cada operación se puede comportar de forma distinta, cada operación puede cumplir ciertas propiedades y otras no, y que también influye en el conjunto en el cual esté definida la operación. Como les comentaba aquí, yo puedo trabajar con un subconjunto de matrices que sí sea conmutativa, y eso no significa que en la generalidad, en todas las matrices, la multiplicación es conmutativa. Entonces, vamos a decir que una operación binaria, para empezar, toda operación binaria tiene que estar definida en un conjunto no vacío. Y esta operación binaria no es otra cosa más que una función que va a tener asociada algo que se conoce como regla de correspondencia o criterio de asignación. Esta regla de correspondencia lo que va a hacer es tomar a un par ordenado o a un par de elementos de cierto conjunto. Por ejemplo, aquí en el esquema estamos tomando a los elementos A y B. Y estos elementos de cierto conjunto los vamos a pasar por esa regla de correspondencia, que es lo que se llama como operación binaria. Y lo que nos va a hacer esta operación binaria es asignarle a este par ordenado de elementos que tomé del conjunto un único resultado. ¿Sí? Eso es todo lo que hace una operación binaria. Algunos autores dicen que para que le podamos llamar a una operación como operación binaria, este resultado, esto que tenemos aquí como único resultado, también tendría que pertenecer al mismo conjunto que el par ordenado A, B. Esta propiedad se conoce como cerradura y muchos otros autores dicen que no es una propiedad que se tenga que cumplir para que a esto le llamemos operación binaria. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que siempre no vamos a tomar a la cerradura como algo que está implícito en la operación binaria. Lo que vamos a hacer es que siempre que tengamos que comprobar si cumple o no cerradura, entonces hay que plantear el axioma y hay que ver si se cumple o no se cumple. Entonces esto es lo que nosotros vamos a conocer como una operación binaria. En este caso, en este ejemplo sencillo, estamos hablando de una operación binaria definida en un conjunto no vacío A. ¿Sí? Eso significa que los elementos que vamos a operar tienen que salir de este conjunto. Y estos elementos los vamos a pasar por la regla de correspondencia y le vamos a poder asignar a este par ordenado un único resultado o un único elemento que le vamos a llamar resultado. Otra nota importante para este curso es que aquí vamos a utilizar una notación para denotar a los conjuntos que siempre los vamos a denotar con este tipo de letra, ¿sí? Que usualmente se conoce como doble negrita. Esta notación no tiene ningún rigor matemático. Si ustedes toman un libro de álgebra lineal o de otra asignatura que haga referencia a conjuntos, pues van a notar que están denotados siempre con una letra mayúscula, pero no es una regla general que estén denotados con este tipo de letra. ¿Por qué lo vamos a hacer así en este curso? Porque bueno, va a llegar el momento en el que estemos nosotros mezclando operaciones con conjuntos, con funciones, con vectores, con matrices, con transformaciones. Y entonces resulta académicamente muy bueno que nosotros tengamos cierto tipo de tipografía para denotar a cierto ente matemático. ¿Sí? Entonces siempre que hagamos referencia a un conjunto vamos a utilizar esta notación y ya verán ustedes que nos va a ser muy útil en el transcurso de todo el curso. Entonces esta es la definición de operación binaria, ¿sí? Que en realidad no es un concepto nada nuevo para nosotros. Nosotros hemos utilizado operaciones binarias prácticamente desde que nos empezamos a introducir en el estudio de las matemáticas, ¿no? Prácticamente desde nuestra educación primaria
Cuando enseñaron a sumar números, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de operación binaria muy común, que es la adición de números racionales. Este es un ejemplo de operación binaria. Todas las operaciones binarias van a estar denotadas por un símbolo. En este caso, la adición de números racionales, pues nosotros comúnmente le asociamos el símbolo de cruz, ¿no? Ese símbolo para nosotros siempre ha significado una suma, sin importar de qué naturaleza sean los elementos que vamos a sumar, a este símbolo siempre lo asociamos a la suma. Es importante cuando nosotros entramos al estudio formal de operaciones binarias que nos demos cuenta que el símbolo es lo de menos. Si ustedes se imaginan ahorita, si cambiamos a nuestro antojo este símbolo, en realidad no cambia para nada la forma en la que estamos realizando las sumas. Esto simplemente es una notación que nos permite expresar operaciones o una serie de operaciones y que nosotros ya en nuestra mente sabemos cómo realizar esas operaciones con tan solo ver el símbolo. Pero más importante que el símbolo es lo que nos define la operación binaria, que es la regla de correspondencia. En este caso, para la adición de números racionales, nosotros sabemos que esta es la regla de correspondencia, o esta es la función que nosotros tenemos que evaluar si queremos conocer el resultado de la suma de dos números racionales. Y entonces esta operación binaria lo que va a hacer es que si yo tengo un par ordenado de elementos, en este caso como estoy en el conjunto de los números racionales, necesito tener aquí un par ordenado de elementos que vengan de ese conjunto, es decir, un par de números racionales. Si yo sustituyo en la regla de correspondencia o paso este par ordenado de números racionales a través de la regla de correspondencia, al final, cuando resuelva todas estas operaciones, lo que voy a obtener es el resultado, ¿no? Entonces este es el resultado que le corresponde a este par ordenado de elementos dentro de los números racionales. Y así como esta operación que nosotros hemos manejado desde siempre, existen muchísimas operaciones que son todas ellas operaciones binarias. De hecho, como reflexión, yo les propongo que piensen si en realidad existe una operación donde nosotros estemos operando más de dos elementos de forma simultánea, ¿sí? Incluso cuando tenemos una serie de números que se están sumando, supongamos que tenemos una serie de 10 números que se están sumando, y nosotros resolvemos esta suma, lo que vamos haciendo es resolviendo sumas de dos números. Primero sumamos los primeros dos números y ese resultado se lo sumamos al tercero, y después ese nuevo resultado se lo sumamos al cuarto, y así es como vamos resolviendo la suma. Es decir, a pesar de que tengo una serie de una operación donde tengo 10 elementos que se están sumando, la forma en la que lo resolvemos siempre es en binas o mediante operaciones binarias. Incluso los métodos que nosotros nos enseñaron en primaria, por ejemplo, para realizar sumas cuando apilamos varios números, la forma en la que están estructurados estos métodos, pues siempre implica que estemos resolviendo la suma de dos números y después le sumamos otro y así. Entonces cuesta trabajo imaginarnos una operación que no se realice de forma binaria. Entonces estas operaciones que ya conocemos, lo único que estamos haciendo es generalizando, dándole un poco de formalidad a ese concepto que nosotros ya tenemos. Aquí tenemos otro ejemplo muy sencillo donde nos piden definir una nueva operación binaria en el conjunto de los números naturales. Entonces, si bien nosotros ya conocemos muchas operaciones binarias con las que hemos trabajado toda nuestra vida, nosotros podemos incluso inventar una operación binaria. Si para alguna aplicación que a nosotros nos interesa resolver o un problema ingenieril, nosotros nos interesa, digamos, encontrar una nueva expresión para poder calcular algo que a nosotros nos signifique la solución de un problema, nosotros entonces podemos definir una operación binaria. Eso también tiene mucho que ver con, si hacemos una analogía con la programación, cuando ustedes crean una nueva función que va a cumplir una tarea, ¿sí? Pues esto tiene mucha relación con lo que vamos a hacer ahorita. Imagínense que nosotros queremos crear una nueva función que realice lo que nos proponen aquí, ¿no? Al doble del primer elemento le vamos a agregar el triple del segundo elemento. Entonces esta es una nueva operación binaria y siempre que queramos definir una operación binaria tenemos que estar dentro de un conjunto, ¿no? Esa es una condición necesaria para una operación binaria.
Si yo empiezo a operar elementos que pertenecen a distintos conjuntos, entonces a eso ya no le vamos a llamar como operación binaria, ¿sí? Entonces, para que sea una operación binaria, los elementos que tenemos que operar tienen que pertenecer al mismo conjunto. Entonces vamos a proponer un par ordenado de elementos A, B. Si esto está definido en el conjunto de los números naturales, entonces estrictamente A y B tienen que ser números naturales. Vamos a asignarle un símbolo a esta operación binaria. Les decía que el símbolo es lo de menos, entonces no importa qué símbolo decidan ustedes agregarle. En este caso estamos utilizando este símbolo como ejemplo. ¿Qué es entonces lo importante de una operación binaria? Además del conjunto en el que está definido, pues es la esencia de la operación binaria es la regla de correspondencia. En este caso, lo que nosotros queremos que haga esta operación binaria es que al doble del primer elemento le agreguemos el triple del segundo. Si tenemos un par ordenado A, B, significa que A es el primer elemento y B es el segundo elemento. Y esto lo que dice aquí al doble del primer elemento lo vamos a escribir como 2A. Le vamos a agregar el triple del segundo elemento, entonces aquí tenemos 3B, y como lo vamos a agregar, pues simplemente vamos a utilizar la suma tradicional de números naturales, ¿sí? Esa suma como la conocemos. Entonces ya tenemos una operación binaria que está definida en el conjunto de los números naturales. Significa que esta operación nosotros la podemos aplicar a cualesquiera que sean, pero que se trate de números naturales. En este caso se va a aplicar al par ordenado 1,2. 1 y 2 pues son números naturales, entonces sí los podemos pasar a través de esta regla de correspondencia. Entonces vamos a ver qué resultado se le va a asignar a este par ordenado mediante esta regla de correspondencia. Y lo único que vamos a hacer es sustituir. Entonces sustituimos 1,2 y al realizar la operación binaria nos quedaría 2 por 1, ya que 1 es el valor que tiene A, más 3 veces 2, que es el valor que tiene B. Y al resolver esta operación binaria, aquí nos damos cuenta que este sería un producto de naturales, y aquí tenemos otro producto de naturales, significa que este va a ser un número natural, este va a ser otro número natural. Si yo lo sumo, el resultado también es otro número natural, que para este caso sería el número natural 8, ¿sí? Y entonces así es como nosotros podemos inventar infinita cantidad de operaciones binarias, siempre y cuando pues a nosotros nos signifique algo, ¿sí? Entonces, en realidad hay dos maneras de expresar, o nos vamos a concentrar en este curso en dos maneras de expresar a las operaciones binarias. La primera es la que ya platicábamos, que es mediante una regla de correspondencia. Para un caso en particular en el que una operación binaria esté definida en un conjunto de cardinalidad muy pequeña, es decir, un conjunto que tiene una cantidad muy pequeña de elementos, por ejemplo este que tenemos aquí, tenemos que el conjunto S solamente tiene 3 elementos, en este caso denotados por las letras griegas alfa, beta y gamma. A diferencia del ejemplo anterior donde trabajábamos en el conjunto de los números naturales y nosotros sabemos que hay infinitos números naturales, en este conjunto cuando nada más tenemos poca cantidad de elementos, por ejemplo 3, puede resultar mucho más conveniente si nosotros expresamos a la operación binaria mediante una tabla en lugar de mediante reglas de correspondencia. ¿Qué es lo que nos va a expresar esta tabla? Pues esta tabla lo que va a tener son todos los posibles resultados de todas las posibles combinaciones que podemos hacer con todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en este ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, un conjunto S que tiene los elementos alfa, beta y gamma, y nos están definiendo una operación binaria delta, denotada con el símbolo delta. Lo está definiendo mediante una tabla. ¿Cómo es que vamos a leer estas tablas? Pues ya se imaginaron ustedes que lo que vamos a hacer es operar a los encabezados que tiene la tabla, es decir, a la columna de encabezados contra la fila de encabezados. Y lo que queda en esta parte de la tabla, que lo podemos conocer como una matriz de resultados, son todos los posibles resultados de operar a los elementos de la columna contra los elementos de la fila de encabezados. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer el resultado de esta operación, que es alfa, delta, gamma, me voy a ubicar primero en la fila
donde aparece alfa, y después en la columna donde aparece gamma. Y como hacíamos comúnmente en otro tipo de procedimientos, pues lo que vamos a hacer es seguir la fila de alfa hasta que intersecte con la columna de gamma, y esto que aparezca aquí entonces va a ser el resultado de operar alfa delta gamma. Entonces yo ya puedo decir aquí que alfa delta gamma va a ser igual a gamma. Y así puedo estar resolviendo todas las operaciones posibles con todas las posibles combinaciones que yo pueda realizar con estos únicos tres elementos del conjunto. Por poner otro ejemplo, aquí tenemos gamma delta beta. Entonces me voy a la columna, a la fila donde aparece gamma, y a la columna donde aparece beta, busco la intersección y me doy cuenta que el resultado de operar gamma delta beta va a ser beta, que es lo que tenemos aquí. Entonces, en conclusión, existen dos maneras de expresar a las operaciones binarias. Si yo tengo un conjunto de cardinalidad muy pequeña, yo diría que no más allá de 4 elementos, ¿sí? ¿Por qué no más allá de 4 elementos? Porque si yo añado un elemento, por ejemplo, a este conjunto, voy a empezar a tener una matriz de resultados de 4 por 4, y así 5 por 5, y esta tabla empieza a crecer de manera considerable. De tal suerte que este procedimiento, que podría ser muy simple, construir una tabla de 3 por 3, se empieza a complicar. Entonces, esta es una manera de expresar las operaciones binarias que únicamente va a ser útil cuando tengamos conjuntos de cardinalidad muy pequeña. Si yo tengo conjuntos de cardinalidad muy grande o infinita, como es muy común, lo conveniente entonces va a ser expresar a la operación binaria mediante una regla de correspondencia, como las que hemos visto en las diapositivas anteriores. ¿Cuál es la finalidad o la utilidad de expresarlo mediante tablas? Pues ya nos vamos a dar cuenta más adelante que muchos de los axiomas que nosotros nos va a interesar averiguar si se cumplen o no en cierta operación binaria se validan de forma muy sencilla mediante inspección visual, cuando yo conozco la operación expresada mediante tablas. Entonces esa es la utilidad que nosotros le vamos a dar a las operaciones binarias expresadas mediante tablas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso por las propiedades o axiomas que puede o no cumplir cierta operación binaria, y vamos a partir de uno que ya comentamos, que es el de cerradura. Hablar de la propiedad de cerradura significa que el resultado de una operación binaria tiene que estar o tiene que pertenecer al mismo conjunto que los elementos que estoy operando. El enunciado formal es como lo tenemos aquí. Dice: para todo elemento A y B que pertenezca al conjunto T, el resultado de la operación binaria asterisco de este par de elementos también tiene que pertenecer al conjunto T. No importa qué elementos yo sustituya aquí, como A y como B, cualesquiera que sean del conjunto T, el resultado de la operación binaria tiene que ser un número, sea cual sea, pero que también pertenezca al conjunto T. Si esto se cumple para todos los elementos del conjunto, entonces yo puedo decir que esta operación binaria sí cumple la propiedad de cerradura para este conjunto, o que es cerrada para el conjunto. Si lo queremos ver mediante tablas, vamos a empezar a ver cuál es la ventaja de trabajar con tablas. ¿Cómo podríamos validar la cerradura de una operación binaria mediante tablas? Vamos a concentrarnos entonces en esta tabla, que es la que teníamos en la diapositiva anterior. Y supongamos que queremos averiguar si esta operación binaria cumple cerradura o no para este conjunto S. Entonces lo que tendríamos que estar seguro es que todos los posibles resultados de operar a todos los miembros del conjunto, es decir, todas las combinaciones que podamos hacer con estos tres elementos, todos los resultados sean a su vez miembros del mismo conjunto, es decir, todos ellos miembros también del conjunto S. Y si yo en la tabla estoy viendo de forma directa la matriz de resultados, es decir, todos los posibles resultados, basta con averiguar o hacer mediante inspección visual que todos los miembros de esta matriz de resultados sean alfa, beta o gamma. Basta uno solo de estos elementos que no sea ni alfa, ni beta, ni gamma para poder decir que esta operación no es cerrada, porque significaría que existe cuando menos una operación binaria dentro del conjunto, que el resultado que voy a obtener al realizarla es un miembro que se sale del conjunto.
y eso habla de que ya no voy a tener una operación binaria que sea cerrada. Entonces por eso es muy sencillo utilizar tablas. Solamente de ver esto no me tardo muchísimo tiempo en averiguar si todo lo que aparece aquí o es alfa o es beta o es gamma. Para este caso entonces estoy hablando de que el conjunto S sí es cerrado para esta operación binaria. Y también puedo trabajar con subconjuntos de esto que tengo aquí. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, este enunciado me dice los subconjuntos, un subconjunto que nada más contenga al elemento alfa, un subconjunto que nada más contenga el elemento beta y un subconjunto que nada más contenga al elemento gamma. ¿Sí? Todos estos son subconjuntos del conjunto S. Y me dice este enunciado que estos conjuntos son cerrados. Si esto es cierto, significa que todas las operaciones, con todas las combinaciones que pueda realizar con este elemento, me tiene que dar como resultado el mismo elemento. Y la única operación que yo puedo realizar con alfa, pues es alfa delta alfa. Y si yo evalúo qué resultado obtengo de evaluar alfa delta alfa, me doy cuenta que el resultado es alfa. Entonces sí puedo decir que este subconjunto es cerrado. Si alfa delta alfa me diera como resultado, por ejemplo, beta, entonces yo no puedo decir que este subconjunto es cerrado. Y el mismo caso para beta. Me dice que el subconjunto que nada más contiene a beta es cerrado. Y si yo evalúo la operación beta delta beta, el resultado que voy a obtener es beta. Entonces ese subconjunto también es cerrado. Y finalmente para gamma, si yo evalúo la operación gamma delta gamma, me doy cuenta que el resultado es gamma, entonces este conjunto también es cerrado. Entonces ya tengo tres subconjuntos de este conjunto que también son cerrados. Aquí tengo otro ejemplo, me dice el subconjunto que solamente contiene a alfa y a beta, también es un subconjunto cerrado. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues lo mismo, solamente que ahora al tener un subconjunto que tiene dos elementos, ya tengo más combinaciones que realizar. Es decir, yo podría yo podría operar alfa delta alfa, podría operar alfa delta beta, podría operar beta delta beta. ¿Sí? Estas combinaciones, entonces yo tengo que estar seguro que todos los resultados de esas operaciones que acabamos de mencionar, todos los resultados o sean alfa o sean beta. Si existe cuando menos uno de ellos que me dé como resultado gamma, entonces no se cumple la cerradura. ¿Y cómo lo veo esto mediante la tabla? Voy a trabajar con el subconjunto que es alfa, beta. Eso significaría que de forma muy sencilla yo me puedo olvidar de la fila de gamma y de la columna de gamma. Me voy a concentrar únicamente en esta matriz de resultados. ¿Por qué en esta matriz de resultados? Porque aquí están todas las combinaciones de operar alfa y beta contra alfa y beta. Y únicamente voy a revisar que en esta matriz de resultados, que me acaba de quedar después de cancelar la última fila y la última columna, solamente aparezca alfa y beta. Me doy cuenta que sí, entonces puedo decir que el conjunto es cerrado. Finalmente, me ponen un ejemplo de un subconjunto que no es cerrado, que es beta, gamma. ¿Cómo puedo evaluar que esto no es cerrado? Pues como aquí no está involucrado alfa, lo que voy a hacer es cancelar la fila de alfa y la columna de alfa. Y entonces esta es la matriz de resultados que me interesa. ¿Por qué? Porque aquí están contenidos todos los resultados de operar a beta y gamma contra beta y gamma, con la operación delta. Si esto fuera cerrado, entonces en la matriz de resultados solamente tendría que aparecer beta y gamma. Pero hay cuando menos una operación, o hay solamente una operación que me da como resultado alfa. Como alfa no pertenece a este subconjunto de beta, gamma, entonces el subconjunto no es cerrado. La propiedad de cerradura es muy importante porque es la que siempre la vamos a estar evaluando, incluso cuando estemos en el tema de espacios vectoriales, la vamos a utilizar para definir lo que se conoce como un subespacio vectorial. Entonces, otra propiedad, otros ejemplos de conjuntos que son cerrados o no son cerrados, ya hablando de conjuntos que tienen cardinalidad infinita, es decir, conjuntos que tienen infinita cantidad de elementos. Vamos a hablar entonces de la multiplicación de números reales, tal cual la conocemos. Números reales entonces es un conjunto que tiene una cardinalidad infinita, es decir, nosotros tenemos infinitos números reales.
Los tres ejemplos que tenemos aquí son ejemplos de subconjuntos de los números reales que además del propio conjunto de los números reales son conjuntos cerrados para la multiplicación. Es decir, aquí lo primero que me dicen es que el conjunto de los números reales es un conjunto cerrado para la multiplicación. ¿Qué significa eso? Que no importa qué números reales yo esté multiplicando, estoy seguro de que el resultado va a ser otro número real. Es decir, no existe la posibilidad, por ejemplo, de que yo multiplique a dos números reales, sin importar cuáles sean, y que el resultado se trate de un número complejo, con que tenga parte imaginaria. ¿Sí? Además de que el conjunto de los reales es un conjunto cerrado, existen unos subconjuntos que también son cerrados. Por ejemplo, aquí me están poniendo este subconjunto que me dice que contiene a x, tal que x sea un número real, pero que además x sea positivo mayor que cero. ¿Sí? En otras palabras, pues este conjunto no es otra cosa más que el conjunto de los números reales positivos. ¿Sí? Y me dicen que este conjunto es cerrado para la multiplicación. Yo me puedo dar cuenta que es cierto. ¿Sí? Si yo multiplico a dos números reales que son positivos, siempre voy a obtener como resultado otro número real que también sea positivo. No hay una sola combinación de números reales positivos que si yo los multiplico me dé como resultado, por ejemplo, un número que sea real pero negativo. Entonces, este conjunto sí es un conjunto cerrado. Además de este, tenemos a otro subconjunto aquí muy simple, que es el cero. Me dicen que el cero es un subconjunto cerrado para la multiplicación de números reales. Y la única operación que yo puedo realizar aquí con un subconjunto que nada más tiene un elemento, pues es operarlo consigo mismo. Y yo sé que 0 por 0 me da como resultado, pues precisamente 0. Entonces este es un subconjunto que también es cerrado. Como tercer ejemplo tenemos este subconjunto que contiene al 0, al 1 y al menos 1. Me dicen que también es cerrado. Si es cerrado, entonces no hay una sola operación que yo pueda realizar con esos elementos que no me dé como resultado o 0, o 1 o menos 1. Y me doy cuenta que sí. No importa qué combinación realice yo aquí, como resultado voy a obtener o un 0, o un 1, o un menos 1. Y aquí tenemos dos ejemplos de subconjuntos de los reales que no son cerrados respecto a la multiplicación. Por ejemplo, aquí a diferencia de este que tenemos aquí estoy enunciando los reales negativos o reales menores que 0. Tengo un subconjunto que contiene x tal que x sea un número real y que además x sea menor que 0. ¿Por qué este subconjunto no es cerrado? Porque yo sé que si multiplico a dos números reales negativos voy a obtener un número real pero positivo. Entonces, si yo quiero pensar en una operación que me rompa la cerradura de este subconjunto, pues una muy sencilla sería multiplicar a menos 1 por menos 1. El resultado de esta operación es 1 y esto ya no pertenece a este subconjunto. Finalmente aquí tengo otro subconjunto que me dicen que no es cerrado. Significa que hay cuando menos una combinación aquí, donde si yo opero a dos elementos voy a obtener a uno que no pertenezca al conjunto. Y una manera muy sencilla de ver es que si yo realizo la operación 2 por 2, si yo multiplico a 2 consigo mismo, yo sé que el resultado es 4. Y 4 no es un miembro de este subconjunto. Entonces ahí se rompe la cerradura. Entonces de esto se trata el axioma de cerradura. Otro axioma que tenemos que platicar es la propiedad de un elemento idéntico. Y el teorema nos dice, si asterisco una operación definida en un conjunto S, vamos a identificar a dos tipos de idénticos, primeramente. Un idéntico izquierdo, o que se conoce también como idéntico por la izquierda, y un idéntico derecho, o que se conoce también como idéntico por la derecha. Usualmente vamos a denotar a los elementos idénticos con la letra E. ¿Qué propiedad tiene que cumplir un elemento idéntico? Pues ya se imaginarán ustedes que este elemento es un miembro del conjunto tal que al operarlo contra otro, por ejemplo, un elemento que vamos a llamar A, como resultado me tiene que regresar al mismo elemento A. Y eso se tiene que cumplir para todos los elementos del conjunto, es decir, para todo A que pertenezca al conjunto S. Y esto se llama por la izquierda porque precisamente yo estoy realizando la operación binaria colocando el elemento idéntico en la posición de la izquierda.
El elemento idéntico derecho es exactamente lo mismo, pero yo voy a colocar ahora el elemento idéntico por la parte derecha de la operación binaria. Pero la propiedad es la misma si yo agarro un elemento del conjunto A, cualquiera que sea A, pero que pertenezca al conjunto S, y lo opero contra el elemento idéntico por la derecha, el resultado tiene que ser el mismo elemento A. Entonces este es idéntico por la izquierda y este es idéntico por la derecha. Para que yo pueda asumir la existencia de un elemento idéntico, tienen que existir ambos, idéntico izquierdo, idéntico derecho, y además estos tienen que ser iguales. Si esto se cumple, entonces ya le puedo llamar a este como un elemento idéntico para todo el conjunto. Para recordar esto, yo les sugiero regresarnos a la multiplicación de números reales. ¿Cuál creen ustedes que sea el elemento idéntico para la multiplicación de números reales? Nos podemos dar cuenta que ese elemento sería el 1. Si yo multiplico cualquier número real por 1, ya sea por la izquierda o por la derecha, el resultado va a ser ese mismo número real. En la suma de reales, por ejemplo, tenemos al 0. Si yo sumo al 0 por la derecha o por la izquierda, voy a tener como resultado el mismo número real del cual partí. Y así, muchas operaciones binarias van a tener asociados un elemento idéntico. No todas. Esa es una propiedad que se puede o no cumplir dependiendo de cierta operación binaria. En estos ejemplos del 1 y el 0 como idénticos para la suma y la multiplicación de números reales, nos podemos dar cuenta que no importa qué elemento yo opere contra el 1 o contra el 0, ¿sí? Estos dos elementos siempre van a dar como resultado el mismo número real del cual partí. Es decir, el número que vamos a conocer como idéntico lo es sin importar el miembro del conjunto contra el cual lo estemos operando. Es decir, el idéntico es un elemento único para todos los miembros del conjunto. En cambio, cuando hablamos del elemento inverso, al igual que en el idéntico, existe un inverso por la izquierda y un elemento inverso por la derecha. ¿Qué va a cumplir esta propiedad del elemento inverso? Por ejemplo, vamos a concentrarnos en el que es por la izquierda y el símbolo que vamos a utilizar para denotarlo pues es este que tenemos aquí. En este caso estamos haciendo una referencia al elemento inverso de un elemento A. A diferencia del idéntico, el inverso va a ser único, pero para cada miembro del conjunto. ¿Qué significa esto? Que cada miembro del conjunto va a tener asociado su propio inverso. Y la propiedad que tiene que cumplir es que si yo opero al inverso de A contra A, y lo que voy a obtener como resultado va a ser el idéntico del conjunto. Esto por la izquierda y también por la derecha. A operado contra su inverso, voy a obtener el elemento idéntico del conjunto. Si nos regresamos a al mismo ejemplo, por ejemplo en la suma de números reales, cada número real va a tener asociado su propio elemento inverso respecto a la suma, que va a ser el negativo del número real. Así, por ejemplo, el número real 2, su elemento inverso respecto a la suma, pues va a ser menos 2. Y si yo sumo 2 con menos 2, voy a obtener como resultado 0, que es el idéntico de todo el conjunto. Pero si yo cambio de número real y ahora me voy, por ejemplo, al 8, el elemento inverso de 8 es menos 8. Y así cada elemento del conjunto entonces va a tener asociado su propio inverso. Sin embargo, el elemento idéntico es único para todos los miembros del conjunto. En el caso de la suma de reales, el 0 es idéntico para todos los miembros del conjunto. Para que pueda yo asumir la existencia entonces de un elemento inverso, ese tiene que serlo por la izquierda y por la derecha y tiene que ser el mismo. Entonces esta sería la propiedad del elemento inverso, otra propiedad que bien puede cumplir o no cierta operación binaria. Otra propiedad muy importante que también hemos manejado, por ejemplo en la asignatura de álgebra ya se manejó esta propiedad, que es la de asociatividad. Dice, el enunciado formal de asociatividad, pues es este que tenemos aquí. Para poder validar el axioma de asociatividad necesitamos a tres miembros del conjunto. En este caso tenemos a los miembros A, B y C, todos ellos miembros del conjunto S. La propiedad de asociatividad me dice que si yo tengo una serie de elementos que se están operando, en este caso una serie de tres elementos que se están operando, no importa el orden en el que yo evalúe las operaciones binarias.
Al decir que no importa el orden en el que se evalúe la operación binaria, nos referimos a si primero vamos a evaluar la operación binaria B asterisco C y el resultado de esta operación lo evaluamos contra A, o si primero evaluamos A asterisco B y el resultado de esta operación asterisco C. Es decir, vamos a separar de forma diferente con ayuda de paréntesis para establecer una jerarquía de las operaciones y vamos a alterar el orden en el que vamos a evaluar las operaciones. Si se cumple que llego al mismo resultado evaluando las operaciones como están expuestas del lado izquierdo y como están expuestas del lado derecho, entonces vamos a decir que se cumple el axioma de asociatividad. Igual no todas las operaciones binarias cumplen el axioma de asociatividad. Aquí tenemos un ejemplo de una operación que no es asociativa. Y lo que se está haciendo entonces, supongamos que queremos evaluar la operación beta delta gamma. ¿Sí? Y primero vamos a evaluar en este orden, donde primero se evalúa la operación beta delta gamma y el resultado va a ser operado contra beta. Y de este lado vamos a evaluar primero beta delta y el resultado delta gamma. Entonces esto significa que la primera operación que se evalúa aquí es beta delta gamma. Entonces me voy beta delta gamma y me doy cuenta que el resultado es alfa. El resultado de esta operación es alfa. Entonces me quedaría beta delta ahora contra alfa. Si yo evalúo esta operación beta delta, pero ahora contra alfa, me doy cuenta que el resultado es beta. Entonces, evaluado en este orden, obtengo un resultado igual a beta. Pero ¿qué pasa si yo cambio los paréntesis para que ahora me toque evaluar como primera operación beta delta beta? Yo evalúo esa operación beta delta beta, obtengo como resultado beta y al final me quedaría entonces beta delta gamma y beta delta gamma me da como resultado alfa. Entonces no estoy obteniendo lo mismo si yo altero el orden en el que voy agrupando las operaciones para evaluarlas en distinto orden. Por lo tanto, esta operación no cumpliría el axioma de asociatividad. Y otra propiedad es la de conmutatividad, que es la que platicábamos en la introducción. Conmutatividad me dice que ahora yo lo que voy a alterar es el orden, pero en el orden en el que están acomodados los términos de la operación. Es decir, aquí solamente necesito dos elementos del conjunto S y lo que voy a evaluar es que sea lo mismo hacer la operación en este orden, que es A delta B, perdón, A asterisco B, que me dé el mismo resultado que si yo cambio la posición de A y de B y ahora la operación que evalúo es B asterisco A. Si esto se cumple, entonces estoy hablando de una operación binaria que cumple el axioma de conmutatividad. Si lo relacionamos con la multiplicación de números reales, pues es el enunciado clásico que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en el ejemplo anterior de esta tabla que hemos venido arrastrando en las diapositivas, dice que se puede afirmar que la operación no es conmutativa. Y aquí nos ponen un ejemplo en el cual no se cumple el axioma de conmutatividad. Dice beta delta gamma me da como resultado alfa, beta delta gamma me da alfa y gamma delta beta, es decir, intercambiando el orden de la operación, gamma delta beta me da como resultado beta. Entonces no obtengo el mismo resultado si yo cambio el orden de los términos que estoy operando. Esta operación no cumpliría el axioma de conmutatividad. Basta una sola operación dentro de todos los elementos del conjunto que no cumpla para establecer que la operación no es conmutativa. Más adelante vamos a ver una forma de evaluar esto de manera muy sencilla cuando conocemos la operación binaria definida mediante tablas. Entonces, estas son las operaciones binarias y vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios en el siguiente video.